Buenas tardes. Mi nombre es Natalia Vanegas y yo les voy a hablar acerca de la reforma pensional. Bueno, el presidente de la República actual, Gustavo Petro, firma el 16 de julio de 2024 la Ley 2381/2024, que fue la ley de la reforma pensional. Texto que el 14 de julio del mismo año, en la plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia, fue aprobada en segundo debate. em, este proyecto de reforma pensional. Bueno, esta ley está compuesta por 95 artículos, ha sido resumida en 5 puntos clave, em, para una comprensión un poco más clara y más sencilla acerca, pues, de los empleadores y los trabajadores. El primer punto clave es que permanece igual con la reforma pensional. Bueno, dentro del régimen contributivo, la ley de la reforma pensional no realizó cambios en los siguientes puntos. Tenemos la edad de pensión, se mantiene lo que está, pues, aplicando actualmente, que son en hombres de 62 años y en mujeres de 57 años. También están las semanas cotizadas para derecho a la pensión. Aquí las mínimas semanas cotizadas permanecen igual, pues, para los hombres. Más adelante les explicaré cómo será para las mujeres. Em, en Colpensiones serán 1.300 semanas como mínimo y en fondos privados 1.150 semanas solo para el régimen de transición. Ven que sí, me faltó uno. También tenemos como otro punto el porcentaje de aporte. Este se conserva el mismo porcentaje de aporte de pensión que se calcula en la nómina del trabajador o de los independientes, donde donde es el 16% del ingreso base de cotización y los empleadores siguen pagando el 12% y los trabajadores el 4%. Bueno, entonces, ¿qué cambios introduce la reforma pensional? Dentro de un primer punto está el umbral obligatorio para cotizar en Colpensiones. Aquí, pues, actualmente existen dos regímenes de pensiones. Está el régimen de prima media, que es el de Colpensiones, y el régimen de ahorro individual, que es el de los fondos privados. El umbral aprobado en la reforma pensional fue de 2,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, teniendo en cuenta, pues, el salario mínimo aprobado de este año, que es de 1.423.500 pesos. Entonces, si hablamos de 2,3 salarios mínimos, serían 3.274.050 pesos. Esto implica que las cotizaciones menores o iguales a 2,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes se aportan a Colpensiones, y las cotizaciones que superen los 2,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes se aportan a los fondos privados. Bueno, eso significa que ya las empresas y los operadores de seguridad deben, pues, modificar ese sistema de aportes, em, de una manera que una parte de la cotización se dirija a Colpensiones y otra, pues, a cualquier fondo privado que haya elegido el trabajador, y en caso de que no lo haya elegido el trabajador, el Estado se encarga de asignarle un fondo privado automáticamente. Bueno, y perdón. Como segundo punto tenemos las mesadas pensionales según la reforma pensional. Con la implementación de esta reforma, pues, estos dos regímenes dejarán de competir entre sí para complementarse. Entonces, los trabajadores con ingresos por debajo del umbral aportarán a Colpensiones únicamente, mientras que, pues, aquellos que superen este umbral, pues, cotizarán al fondo privado también. Entonces,
Al calcular la mesada pensional del trabajador al momento de pensionarse, se seguirá el procedimiento que vemos aquí. La parte de la mesada correspondiente a ingresos inferiores a 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes será cubierta por Colpensiones y la porción de la mesada que exceda este umbral será pagada por el fondo privado. Ya es algo que queda muy claro. Como tercer punto tenemos el régimen de transición de la reforma pensional. El régimen de transición determina a quienes no les aplica las disposiciones de la reforma pensional. Esto según el artículo 75 de la Ley 23 de 81 del 2024 será de la siguiente forma. Para mujeres, 750 semanas cotizadas o más. Para los hombres, 900 semanas cotizadas o más. Aquellos que cumplan con un número de semanas superior al indicado pues anteriormente, o sea, a estas que acabo de decir, em, no, no se les aplicará la reforma, se les mantendrá las condiciones de cotización y de pensión vigentes pues actualmente. Esto implica que se garantiza los derechos adquiridos para acceder a la pensión, manteniendo, perdón, la aplicación de la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones. O sea, en resumen, este régimen de transición se reconocerá como el anterior a la reforma pensional. ¿Vale? Es- y pues en relación con este aspecto, como vemos aquí, eh, es importante señalar que pues que el régimen de transición también se extiende pues a la pensión familiar, em, donde, donde pues pues para acceder a esta pensión, los cónyuges o pues compañeros permanentes deben acreditar un total de 1.000 semanas cotizadas entre los dos. Y pues de esta manera se les respetará las condiciones del régimen anterior. Como cuarto punto está la modificación de los porcentajes de aportes al FSP o pues el Fondo Solidario Pensional. Además del aporte del 16% al pilar contributivo sobre el ingreso base de cotización, em, es necesario realizar aportes adicionales al Fondo mm, de Solidaridad Pensional. Este fondo tiene por objeto subsidiar los aportes al régimen general de pensiones de los trabajadores asalariados o independientes que pues carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte. El artículo 20 de el artículo 20 de la reforma pensional modificó los rangos de aportación según los ingresos de los trabajadores, los cuales se establecen en salarios mínimos legales mensuales vigentes, basados pues en el ingreso de base de cotización. Entonces, como podemos ver aquí, menor a 4, perdón, menor a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, los aportes al fondo es del 0%, em, mayor mayor y menor, mayor o igual a 4 y menor que 7 salarios, el aporte es del 1.5%, mayor o igual a 7 salarios e inferiores pues a 11 salarios, el aporte es del 1.8%, mayor o igual a 11 salarios y menores a 19 salarios, el aporte es del 2.5%, mayor o igual a 19 salarios y menor o igual a 20 salarios, el aporte es del 2.8%, y mayores a 20 salarios mínimos, el aporte es del 3%. Bueno, como quinto punto clave, está el beneficio de semanas para mujeres con hijos, pues según esta reforma. El artículo 36 de la reforma pensional establece un beneficio para las mujeres que cumpliendo la edad mínima para acceder a la pensión no alcancen las semanas requeridas.
estas mujeres podrán reducir su número de semanas necesarias en 50 semanas por cada hijo bajo las siguientes condiciones. Por cada hijo nacido, vivo o adoptado, podrán reducir 50 semanas. Entonces, pueden llegar hasta un mínimo de 850 semanas. En resumen, las mujeres con hijos, el número mínimo de semanas requeridas para acceder a la pensión es de 1000 semanas. Pero pues este se reduce en 50 semanas por cada hijo hasta alcanzar un mínimo de 850. Entonces, para ser más claros, un momento pues en el cual cumplirán con los requisitos para obtener pues el derecho a la pensión. Bueno, ya después de tener estos puntos claves, vamos a tener otros puntos. Entonces, otros puntos o bueno, tipsitos pues para tener en cuenta y aclarar un poquito más esto acerca de la reforma pensional. Entró en vigor esta ley el 1 de julio de este año, o sea, ya está en marcha las nuevas disposiciones de esta reforma. Em, Introdujo cambios significativos como un sistema de pilares. Este se estableció en 4 puntos, pues para ampliar la cobertura y garantizar ingresos a quienes no cumplen con los requisitos tradicionales de pensión. Primer, primer pilar solidario está dirigido pues a personas mayores de 65 años con condición de pobreza extrema o vulnerabilidad que recibirán una renta básica mensual de 225.000 pesos mensuales. Perdón, básica mensual de 225.000 pesos. Pilar semicontributivo beneficia a quienes a quienes han cotizado entre 150 semanas y menos de 1000 semanas, otorgándoles una renta vitalicia basada en aportes y en subsidio, pues, adicional. Pilar contributivo. Si alcanzo a ver, pilar contributivo. Obligatorio para trabajadores que vengan hasta los 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes y quienes deben cotizar en Colpensiones y los ingresos que excedan este umbral, como mencionaba anteriormente, se, se destinarán a los fondos privados que ahora están denominados como administradoras del componente complementario de ahorro individual, en sigla, que permite pues a los ciudadanos realizar aportes adicionales de manera voluntaria para mejorar su pensión futura. Mantenimiento de requisitos de pensión. Bueno, este, los requisitos actuales para obtener la pensión se mantienen en 1.300 semanas cotizadas y 57 años de edad para mujeres o 62 para hombres. Había mencionado anteriormente que estos 1.300 semanas se aplicaban únicamente para los hombres porque pues en las mujeres se hizo un cambio donde a partir de este año esas semanas de cotización disminuyen hasta el año 2036, llegando pues a las 1.000 semanas únicamente. Bueno, y eso sería todo. Esas son las referencias de donde pues tuve la información. A continuación, les hablaré sobre la reforma laboral del 2024 que fue aprobada. Primeramente, ¿de qué trata esta reforma? La reforma laboral del 2024 se aprobó medianamente en la Cámara de Representantes como el Senado y el proceso legislativo. El propósito principal de dicha reforma es generar mayores beneficios y garantías para los trabajadores y para el sector empresarial. De alguna manera se entiende que los principales cambios se vean reflejados en los horarios, el tipo de contrato y los beneficios que pues tendrán los empleados. Em, Tenemos aquí uno de los primeros aspectos a considerar, pues son los cambios en el sindicalismo. Primero está que se ofrece una mayor libertad sindical para evitar sanciones por esta práctica. Segundo, tenemos la protección a los trabajadores con el fin de evitar discriminaciones por parte de otros trabajadores o por parte de la empresa
por pertenecer a un sindicato. Y tenemos la igualdad de género, donde pues se promueve que las mujeres tengan una mayor representación dentro de estos sindicatos. Está el teletrabajo y la flexibilidad. Está regulado por el artículo 56, en el cual indica que se permite que los trabajadores puedan trabajar, valga la redundancia, de forma híbrida, teniendo una mayor flexibilidad laboral y pues siempre y cuando los trabajadores también estén cumpliendo con todas sus funciones. Y está el artículo 57, donde se brinda un auxilio de conectividad para trabajadores que generen hasta 2 salarios mínimos para cubrir todo tipo de gastos pues, generados por su trabajo, como lo es el internet, los dispositivos electrónicos, entre otros gastos que pues, se requieran. Dentro de esta reforma también están diferentes cambios en los horarios laborales. Primero, pues se debe brindar una mayor flexibilidad en las jornadas laborales a personas que cuidan niños, adultos mayores y demás, pues sin que vaya a tener ninguna afectación laboral. Tenemos como segundo que se generan horarios laborales especiales para personas que cuidan a discapacitados, donde se les da pues la oportunidad de que modifiquen y ajusten su horario siempre y cuando sea provechoso para el trabajador, así también como para la empresa. Como tercer aspecto dentro de estos cambios, tenemos que los trabajadores que ingresan a su jornada laboral en un horario, por ejemplo, bueno, en este caso de las 7 de la noche, van a tener que recibir un pago de hora mayor, porque a partir de esta hora ya se empieza a contar como jornada nocturna o hora nocturna. Y finalmente tenemos que pues se indica que el pago de dominicales, festivos y fines de semana tendrá un aumento progresivo de hasta el 100%. Y tenemos aquí varios aspectos importantes también dentro de esta reforma. Está la modalidad de contratación. En este caso van a haber cambios porque los contratos laborales estipulados serán a término fijo e indefinido. De alguna manera se busca eliminar otros tipos de contrato como el obra-labor o por prestación de servicios. Todo esto es porque pues, se está buscando fomentar la estabilidad laboral del trabajador. En cuanto a la licencia de la paternidad, se aprobó aumentar progresivamente esta licencia en casos de nacimiento y adopción, donde pues espera que en este año se dé 3 semanas y en el próximo año se dé una licencia de 4 semanas. En la reducción de jornada laboral, como no está ligada principalmente a esta reforma, sino a una ley. Sin embargo, de alguna manera también se incluye, donde indica que pues, la reducción de la jornada laboral va a ser progresiva, donde se va a pasar de trabajar 48 horas a 42 horas semanales sin afectar el salario mínimo. De hecho, esto ya se está presentando en todas las empresas del país. En cuanto a los días de descanso, como tal, no se ha establecido una característica específica. Sin embargo, se indica que pues, los trabajadores tienen derecho a su descanso justo y digno. En cuanto a los contratos de aprendizaje, se indica que los estudiantes van a tener derecho a una fase lectiva donde van a recibir el 60% del salario mínimo y una fase práctica donde en este caso sí van a recibir el salario mínimo completo. Hay empresas que pues pueden que no cumplan esta medida, entonces van a tener que realizar unos pagos al SENA para contribuir pues, con los gastos educativos de esta entidad.
Y está el trabajo en plataformas digitales. En este caso, protege a los empleados que trabajan en plataformas como por ejemplo los domiciliarios, mensajeros, donde pues se les va a exigir a las plataformas que generen una mayor protección y seguridad social y derecho al descanso a estos trabajadores que generalmente son vulnerados. Muchas gracias.